cualquier país. Así que dio consejos en el año 63 a la CIA americana, al Vaticano, a la CIA, de que el presidente de los Estados Unidos tenía ideas algo comunistas. Y la palabra comunista en aquel tiempo en los Estados Unidos era tabú. Y que esas reformas que quería hacer, esos acuerdos con Pinochet, con Khrushchev, Nikita Khrushchev, esas reformas de discriminación entre los negros y los blancos, es acabar la separación de Estado y religión y todas esas cosas, era un peligro para los negocios y el capitalismo norteamericano, y que estaba dispuesto el presidente John Kennedy a ir a la base militar de Fort Worth en Dallas, porque en aquel momento que lo liquidaron se dirigía directamente con algunos senadores, la prensa y algunos políticos hacia la base norteamericana de Fort Worth en Dallas, donde tienen cuerpos de alienígenas y ovnis estrellados. Y con el hecho de que estando allí Kennedy, le tendrían por narices que dejar entrar con la prensa y filmarlo todo. Y entonces el Vaticano dijo que había que acabar y eliminar ese peligro de la forma que fuera. Entonces dio directrices a la CIA norteamericana para que no le dejaran llegar de ninguna manera o habría lío. Y entonces perdería el gobierno americano la aliación Estado y religión para la bendición de guerras y alentar a los soldados a las matanzas y a las batallas, sea cual sea el origen de la guerra, para aligerar las conciencias humanas y poner la mano para recibir sus 30 monedas, como es costumbre del Estado y religión. Así que se eligieron algunos personajes de la CIA, buenos tiradores, y en la calle Elm de Dallas, cuando Kennedy se dirigía con Jacqueline y su esposa y un senador de Dallas y su esposa hacia la base de Fort Worth, se le eliminaron. Naturalmente conocieron a un demente, Oswald, un pobre hombre que no tenía en sí ningún ideal político, era un pobre perturbado mental con ganas de popularidad. Una vez era comunista, otra vez capitalista, otra vez pro de Cuba, contra Cuba, etc. Y cogieron al hombre de paja, a la cabeza de turco de Oswald, le dieron un fusil viejo y le pusieron en aquel colegio para que hiciera algunos disparos. Cuando Kennedy pasara por esa calle, ya le prepararon a Oswald, le dijeron a qué hora iba a pasar Kennedy, iba a ir en un coche Ford descapotable, y que hicieron unos disparos, aunque no le diera da igual, porque de una parte y otra de la calle ya estaban preparados buenos tiradores de la CIA para eliminar a Kennedy. Y como la historia ya es conocida por todos, efectivamente, cuando Kennedy pasó en el momento preciso, ya le avisaron con señas a Oswald que empezara a disparar, y ni uno de los disparos de Oswald con el fusil viejo que tenía dio a Kennedy, sino de una parte y otra de la calle le asestaron varios disparos en la cabeza a unos pocos metros de distancia detrás de una valla y le eliminaron. Ya pensando el Vaticano, felicitaron a la CIA, felicitaron a los asesinos de Kennedy y pensaron que el peligro había desaparecido, se había disipado momentáneamente, pero empezaba otra vez otro peligro. Era el hermano de John Kennedy, el senador Robert Kennedy. Robert Kennedy sabía lo que había pasado, como lo sabía el hermano de Kennedy, Ted Kennedy, el fiscal del Estado. Y decidieron que cuando Robert Kennedy, que ya lo iban a votar presidente de los Estados Unidos, fuera presidente de la Casa Blanca, lo primero que haría sería hacer público el tema ovni y extraterrestre. Y de nuevo el Vaticano dio consejos a la CIA norteamericana de que otra vez de nuevo empezaba el peligro y que había que acabar con ese peligro de la manera que fuera, de tal manera que, como todos saben, cogieron a un disidente palestino, Shiran, y le hipnotizaron. Un agente de la CIA, Silvano, y una rubia espiritista le cogieron privadamente, hablaron con él y le hipnotizaron. Y le dieron órdenes hipnóticas
de que en un restaurante, en un hotel donde Kennedy, en su programa para la candidatura a la Casa Blanca, donde iba a salir después de dar su discurso por los bajos del hotel, por donde estaba el comedor, y que le eliminara con una pistola que le dieron. Y efectivamente así sucedió. Le dejaron entrar con la pistola y eliminó a Robert Kennedy. Luego eliminaron a Di Silvano, el agente de la CIA, en un hotel también de Las Vegas, y a la compañera, una rubia espiritista, hipnotizadora, los eliminaron en un motel de Dallas, eliminando el peligro. Pero no solo eso, eliminaron a más de 66 personas en relación con Kennedy y su asesinato, personas que querían hacer público el asesinato de Kennedy, sabían cosas, tenían información. Agentes de la CIA los eliminaron, a muchos lo hicieron desaparecer, no han aparecido nunca más, enterraron sus cuerpos. Periodistas, científicos de la NASA y la Marconi, militares, agentes del gobierno, eliminaron a todo el mundo, originados y dirigidos por el Vaticano. Porque el Vaticano ha sido de siempre una organización satánica, culpable de las matanzas más espantosas de la historia de la humanidad, donde las cruzadas eliminaron millones de personas, ríos de sangre corrieron por Jerusalén, personas inocentes, unas matanzas abusivas, espantosas, acabaron hasta con los hombres en Europa. La última cruzada fue de niños, ya no quedaban hombres. Claro, lo que quedaban era el clero, el Vaticano, los cardenales y las llaves de los cinturones de castidad que tenían los curas, ¿no? Pero los hombres ya habían desaparecido, acabaron con la raza humana casi. Y entonces se impuso la religión con la Inquisición, quemando millones de personas vivas, sobre todo mujeres, porque es general y conocido por todos que el clero de la religión católica en su mayoría son homosexuales o pedófilos, depravados mentales, violadores de niños y asesinos de niños, porque el día que se abran los conventos y monasterios, y mucha gente lo sabe, en los sótanos está invadido de esqueletos de niños. En la Edad Media desaparecían niños a montones, y decía que eran los judíos que hacían sacrificios a Baal o a Moloch. Pero cuando se abran muchos monasterios que han hecho reforma y han hecho museos, han aparecido montones de esqueletos de niños enterrados en los sótanos y en los túneles, y decían que eran cementerios de niños, los monasterios de pedófilos y homosexuales del clero. Por eso, una vez más eliminando a Robert Kennedy, pensando que ya habían acabado con el peligro, pero no fue así. Apareció en el año 1999 otra vez el peligro, el hijo de Kennedy, el senador republicano John Kennedy, que también estaba dispuesto a vengar la sangre de su padre y prometió, de una manera privada, la gente lo sabía, que cuando él estuviera en la Casa Blanca removería el asunto del asesinato de su padre y sacaría la verdad. Y por supuesto, la obra que su padre y su tío comenzaron la terminaría desclasificando el tema ovni extraterrestre. Así que, una vez más, el Vaticano dio órdenes de que el peligro había que acabarle de nuevo, de tal manera que en un viaje que hizo en su avión privado en Jansport, John Kennedy, con su esposa Caroline, su cuñada, le metieron una cápsula de gas venenoso y en vuelo explotó a cierta altura y cayó al mar, ahogándose los tres. Y de nuevo, una vez más, aparentemente el peligro se había disipado. Hoy en día, muchos agentes de la CIA, gente de la NASA, ingenieros, que saben de las edificaciones que hay gigantescas en Marte y en la Luna. Los primeros 3 astronautas filmaron montones de edificaciones antiquísimas en la zona del Mar de la Tranquilidad, aunque ya lo sabían por sondas lunares, sondas marcianas, de que había miles y miles de fotografías de edificios gigantescos artificiales en la Luna y en Marte, donde hay pirámides, donde hay ciudades, lagos artificiales, canales gigantes, incluso barcos, aviones y submarinos desaparecidos en la Tierra, en las Bermudas, están en Marte. Es otra historia que ya contaré algún día.
y de nuevo el peligro empieza a ser latente. Y una cosa es extraordinaria,